de la oratoria contemporánea, es decir, hablarles y hacerles entender con el sentido del razonamiento y de la lógica, que no existía en aquella época, ¿no? Es decir, Platón lo usufructúa bastante porque él recopila y es el que escribe todo lo que Sócrates decía, porque Sócrates no tiene ningún libro escrito. Los primeros libros de la escuela socrática son escritos por Platón. Y por supuesto, Aristóteles, que es el que más usufructúa toda esta enseñanza, y lo plasma en dos grandes libros que se llaman La Retórica, que hoy, aún hoy, en la Facultad de Abogacía, todavía se refieren y se sostienen en conceptos escritos 300 años antes de Cristo por Aristóteles en esos libros que son la retórica. Es decir, una de las materias, creo que es derecho romano, una cosa así, que tiene como el esqueleto, la columna vertebral, los libros de la retórica de Aristóteles. Y fíjense ustedes el tiempo que ha pasado y sin embargo todavía la oratoria y los discursos y las conducciones se sostienen en esos pilares tan sólidos. Es decir, un poco los cimientos del edificio que uno quiera realizar en cuanto a creatividad y en cuanto a incorporación y modernismo. Hoy ofrecen cursos de inglés mediante pequeñas tablas en donde te dicen que podés aprender cualquier idioma a partir de los 15 días. Y es por la repetición de frases que uno tiene que dedicarle 15 minutos por día, nada más. Con 15 minutos por día ellos dicen que en 2 meses uno puede hablar y entender cualquier idioma que se proponga. Son sistemas nuevos, pero todo eso, los sistemas nuevos se sostienen por una base o un cimiento que es el que todos debemos tener. Esto es lo mismo que una construcción. Un ingeniero civil puede tener la idea de hacer un rascacielos, tener 200 pisos, la forma que se le ocurra, pero el primer paso es ver cómo hace los cimientos, profundidad, contextura, para que después se pueda sostener todo lo otro. De nada vale tener una idea grandilocuente si uno no tiene buenos cimientos. Si uno tiene buenos cimientos, después puede hacer una casita chiquita o el edificio más alto. Pero si no tiene buenos cimientos, va a estar frenado porque en algún momento ya no va a poder construir más para arriba. Y bueno, yo creo que en la docencia pasa lo mismo. Es decir, todos aquellos que amen la docencia, que quieran transmitir conocimiento, transferir experiencias, tienen que tener una base sólida, prepararse para eso. Y después lo otro es todo lo que le va poniendo uno, de cada uno, que es algo muy personal y eso es lo bueno, ¿no? Yo siempre le digo a Roberto y bueno, y a todos los docentes, y se lo transmito a los alumnos ahora que están escuchando, que hay unos videos que se llaman TED.com, TED.com. Algunos son en idioma extranjero y tienen la traducción abajo. Algunos otros son directamente en español y algunos no tienen traducción. Es una pena. Pero bueno, inviertan tiempo. Ellos son 18 minutos cada video. Y el creador de esto consideró de que lo que vos no decís en 18 minutos no lo podés decir en una hora. El concepto claro de un orador, de un docente, en 18 minutos lo tiene que manifestar, en donde tiene los tres pasos básicos que son la introducción, el desarrollo, contenido y la conclusión. En donde en la introducción uno esboza lo que va a hablar, da como un resumen de lo que va a decir. El desarrollo son los pasos que elige para poder explicar eso que dijo que iba a decir. Y la conclusión es un resumen breve
de todo lo que dijo anteriormente. O sea que entre introducción y conclusión es algo similar. Entonces, en base a eso es que se hacen las conferencias, las clases y las disertaciones. Y un individuo debe estar preparado para hablar en cualquier momento. El pez muere por su propia boca. Una vez me llevaron a mí para hacer un examen para profesores y después, cuando se aceptó, me lo aplicaron a mí. Un profesor debe estar preparado para dar cualquier clase de todo el programa y no necesita días para prepararlo, solamente un par de horas para organizarse. ¿Por qué? Porque esa es la obligación de un docente que está a cargo de los alumnos. Eso le da la autoridad moral para poder enseñar. Entonces, creo que por ahí pasa. Si bien es cierto que hay temas que preferimos más, que elegimos, que nos gusta, que incluso le dedicamos más tiempo, no podemos, como profesores de una cátedra, no conocer el tema o alguno de los temas del programa. Así que bueno, Robertito, no sé si te parece, son ni 10. Sí, sí, vamos cuando usted quiera, vamos largando y bueno, bienvenidos a todos, buenos días a todos los alumnos, a los docentes y bueno, hoy tenemos un día sábado, como hemos propuesto, de hacer una revisión de casos clínicos sobre los temas que venimos dando. Así que yo creo que ya con el doctor Volati hay que estar haciendo una introducción de la oratoria y de la importancia de la docencia. Creo que, bueno, podemos empezar a ver los casos clínicos de hoy. Yo, como siempre, les pido ese feedback necesario, que se conecten, que estén atentos a los ejemplos y las dudas que tengan, es el momento de sacarlas. Así que pienso que tienen las mejores posibilidades de hacerlo. Así que bueno, profe, cuando usted quiera, vamos largando y Bueno, bueno, vamos haciendo la presentación. bueno, buenos días a todos, un placer enorme estar con ustedes y el pequeño o gran sacrificio que puede significar para algunos estar a las 10 de la mañana un día sábado dedicándole tiempo a a la obstetricia no hace más que juntar ladrillos para ir construyendo lo que es el futuro médico de cada uno de ustedes. Y vos sabés que no se me había ocurrido, Roberto, pero a lo mejor ¿Sí? hubiese sido importante también cursarle la invitación de estos trabajos al director de carrera, a, a la decana, a alguien como para avisar Sí, que hacemos estas cosas, porque por allí a lo mejor les interesa a ellos pegarle una supervisada para sí, que nos oriente a ver si estamos en el camino adecuado o no. No porque perfecto. nosotros no lo sepamos, sino porque a lo mejor tenemos viciada desde nuestro ángulo y a veces la opinión de otros, de otras especialidades podría Bien, ayudarnos. Así que sería importante también a lo mejor para un futuro poder invitarlos. perfecto. Bien, eh, el tema que hoy nos convoca está relacionado a temas que ya hemos visto. Y habíamos dicho de que una de las formas de capacitación que ha cambiado en lo que es la evolución de la pedagogía es el eh, tratar del aprendizaje basado en el problema. Hay universidades que directamente eh, plantean los problemas desde primer año y el alumno sin tener una base suficiente comienza a desmenuzar el caso clínico. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, ¿Ven el caso clínico? Clases de repaso día sábado 4 del 7, todo lo ven? ahí tiene que poner, presentar ahora como siempre hace, Sí. porque ahí estás presentando, pero no sale Espera, la, ahí largue de nuevo, haga de nuevo el mismo. vamos a ver. Vamos a ver. Bueno.
Vamos a ver, acá estamos presentando ahora. Sí, pues recién se veía No, no. antes. Lo que pasa es que no puse toda tu ventana y eso Bien, fue lo que me traicionó. ahora sí, ahora está presentando. Ahí se ve el caso clínico. Bien, acá tenemos otro. Ese se lo Sí, voy sí. a dejar para después porque eso es de restricción. Ahora sí, clase repaso día sábado 4/7. Sí, Caso. perfecto, Bien. perfecto. Bueno, vamos a presentar hoy dos pacientes de temas que ya hemos visto. En este caso, una paciente de 28 años de edad, portadora de un embarazo de 29 semanas, que acude a la guardia de urgencia por haber expulsado líquido claro, transparente por genitales, seguido de un goteo persistente de 2 horas de evolución. La paciente no refiere genitorragia en el momento actual ni sensación de tensión abdominal. No relata contracciones uterinas dolorosas. Es decir, motivo de consulta, entonces pérdida de líquido claro por genitales. Si bien es cierto que a boca de jarro ya todos están diciendo esto es una bolsa rota, me gustaría que se tomen un ratito de tiempo para no sacar el diagnóstico en el enunciado. Si bien, como les dije, el interrogatorio es una de las bases o de los pilares de la consulta, es importante que vayan teniendo los datos positivos y sigan con el interrogatorio y la anamnesis. ¿Por qué? Porque si no, muchas veces podrían equivocarse. Si yo les digo que en este caso ustedes dicen es líquido claro, transparente por genitales, seguido por un goteo persistente, yo podría decirle también que se puede confundir con orina, se puede confundir con flujo, ya que la paciente también tiene secreciones en el embarazo y esas a veces se puede confundir con semen si la paciente tuvo relaciones sexuales en las últimas 24 o 48 horas. Entonces, claro que vamos a hacer el diagnóstico diferencial después de acuerdo a las características organolépticas de esa expulsión de líquido, pero lo importante es posiblemente en ir incorporando diagnósticos diferenciales. Siempre busquen la posibilidad de hacer diagnósticos diferenciales. No pongan un solo diagnóstico. Piensen, esto parece que es una bolsa rota, entonces será líquido amniótico, pero también puede ser semen, también puede ser orina, también puede ser flujo vaginal. Es decir, pongan siempre los diagnósticos diferenciales. Como antecedente, eh, tiene que la madre es hipertensa y dentro de los antecedentes de enfermedades personales, enfermedades propias de la infancia, no relata otra enfermedad médica de interés, no relata reacciones adversas a medicamentos. Antecedentes ginecobstétricos, menarca a los 12 años, ciclos regulares cada 28 o 30 días, con 4 a 5 días de duración, no son dismenorreicos, es una secundigesta primípara. El parto anterior fue a las 34 semanas en forma espontánea. Otro antecedente importante, fue un parto de pretérmino. ¿Por qué? Esta paciente tuvo un parto de pretérmino y ahora, a una edad también de pretérmino, aparece con algún síntoma clínico de complicación. Relata haber tenido en el primer trimestre de este embarazo amenaza de aborto con hematoma retrocorial de 32 por 25 milímetros que evoluciona favorablemente. Esto no lo pueden dejar pasar. El hematoma retrocorial del primer trimestre es un antecedente tremendamente de peso. Hoy se considera que ese hematoma, que parece que se reabsorbió, que parece que fue y pasó como desapercibido, deja secuelas, porque no se olviden de que ese hematoma retrocorial produce un proceso inflamatorio detrás de las membranas que hace que se pierda la elasticidad de las mismas. Acuérdense en que el amnios y el corion están formados por fibras colágenas y elásticas que se intercambian permanentemente. Por un lado está una matriz formadora y por otro lado está una matriz que va destruyendo en apoptosis programada la célula de las membranas ovulares. De manera tal que al haber tenido un proceso de hematoma que incluso produce un ligero desprendimiento
entre lo que es la membrana y la pared del endometrio del útero, deja secuelas en donde la pared de esa membrana en ese sector se intercambia, en vez de ser elástica, se hace fibrosa, se hace dura, se hace menos extensible. Por lo tanto, es un antecedente de peso muy importante porque a la hora del motivo de consulta, en este caso de la paciente que dice que perdió líquido por genitales, yo, si tengo este antecedente de que tuvo un hematoma retrocorial en el primer trimestre, ya tengo un dato positivo a decir, probablemente en esa zona de debilitamiento de la membrana, al ir estirándose por el aumento y el crecimiento del embarazo, no es acompañado por la elasticidad de la membrana y ahí se puede romper. Entonces miren ustedes qué importante es este antecedente en el interrogatorio. Dentro de los hábitos tóxicos, fuma 15 cigarrillos diarios y continúa haciéndolo durante el embarazo. Otro elemento fundamental, seguramente cuando la doctora Farías creo que le dio la clase de bolsa rota. ¿Fuiste vos, Valeria, que diste la clase? ¿Hola? Sí, 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 doctor. Doc, yo di bolsa rota. Sí, Doc. Vos la das con los slides de la cátedra donde están Sí, las causas. Bueno, ahí una de las causas que eran la infección ascendente, que eran los la trastornos de isquemia de la decidua, ahí estaría lo que y estaría ahí es donde y están los también. hábitos tóxicos, forma parte también de un elemento que al fumar 15 cigarrillos diarios pareciera ser que tiene una relación directa que la histología de las membranas tienen zonas de hipoxia, de infartos, en donde eso podría ser también un elemento a tener en cuenta para que esas membranas estén debilitadas y en el estiramiento pudiese romperse. Entonces, ven cómo van acumulando datos positivos para poder llegar al diagnóstico que realmente nos convoca en este caso. Ha tenido un control prenatal adecuado mensualmente, se realizó laboratorio de rutina de primer trimestre con serología negativa y controles de peso y tensión arterial adecuado. Ecografía se controló a las 8 semanas, donde se hace el diagnóstico de amenaza de aborto y el hematoma subcorial, que lo estuvimos viendo recientemente. Luego el screening del primer trimestre, ¿se acuerdan que se hacía en la semana 11-14, en donde se investigaba translucencia nucal, huesos propios de la nariz y el ductus arteriovenoso? Si estos elementos están dentro de valores normales, podríamos descartar a la paciente con factores de riesgo para anomalías congénitas. Si alguno de estos elementos estuviese presente, solamente ponemos a la paciente en un grupo de riesgo. No hacemos diagnóstico de anomalías ni de trisomías, ya sea el síndrome de Down, de Patot o de Edwards, que serían las trisomías 21, 18 y 13. Solamente la pondríamos en un grupo de riesgo, no confirmaríamos. Para confirmarlo, tendríamos que recurrir a otras pruebas en donde podría ser antes de la semana 17, la punción de líquido amniótico, el cultivo de células y allí aparecerían las trisomías si realmente hubiese una anomalía congénita. Es muy importante que este estudio de screening lo pidan en la semana 11-14, preferentemente en la semana 12-13 máximo. ¿Por qué? Porque si lo pedimos muy cerca del límite en la semana 14, podríamos tener falsos positivos, ya que la translucencia nucal va aumentando a través del crecimiento del embrión y del feto. Y esto nos podría dar dimensiones en el límite. Acuérdense en que el máximo son 2 centímetros de la translucencia nucal, que si está cercano a la semana 14, probablemente pueda llegar a tener 2 centímetros. Entonces, en ese caso nos podría preocupar, pero no
no estaría dado por la posibilidad de una anomalía, sino porque la evolución natural del crecimiento de la translucencia nucal en la semana 14 estaría ya en los extremos de la tabla. Por eso se sugiere que cuando se pide el screening del primer trimestre, se lo pida en la semana 12 preferentemente. Si bien es cierto que los límites son 11, 14, es preferentemente pedirlo en la semana 12, ya que si hay alguna diferencia en la edad gestacional por error en la fecha, en el cálculo, estaríamos bien porque no estaríamos en los extremos de este estudio. Ya que si se pide después, no tiene ningún valor. Acá también se puede pedir otro tipo de estudios, que es el IP de las arterias uterinas, es decir, IP significa índice de pulsatividad, es decir, cómo se puede medir el pulso de las arterias uterinas a través del ecógrafo. Si bien es cierto que en Argentina la mayoría lo hace por vía transvaginal, hay una escuela, la escuela de Gratacós en España, que también lo hace por vía transabdominal, este estudio del IP de las arterias uterinas. Y también pide allí el cribado de ciertas sustancias que son las que nos van a decir como valores bioquímicos para el valor pronóstico de estados hipertensivos y restricción del crecimiento intrauterino. Eso lo vamos a ver cuando veamos preeclampsia e hipertensión. Se va a medir el factor de crecimiento placentario, que se escribe PIG, factor de crecimiento placentario, y se va a pedir también su antagonista, que es el factor tirosinquinasa. En el equilibrio o desequilibrio de estos dos factores se podrá tener un dato o un signo de sospecha de que esta paciente podría desarrollar en el segundo trimestre, es decir, a partir de las 20 semanas, o un estado hipertensivo o un comienzo de restricción del crecimiento intrauterino. También hoy se están pidiendo otros estudios como la proteína 13 o la PAPA-A, es decir, proteína plasmática A, que también serían estudios que llevarían en forma concomitante junto al índice de pulsatividad de las arterias uterinas y también del screening para anomalías congénitas a un combo que serían los screenings del primer trimestre, en donde acá el médico podría tener ya un índice, un porcentaje de cómo va a ser el desarrollo de este embarazo para tomar los cuidados y las precauciones del caso. Por ejemplo, si tuviese un índice de pulsatividad elevado de las arterias uterinas y tuviese alguno de estos factores bioquímicos, como el índice de la proteína, la PAPA-A alterada, o el factor de crecimiento placentario aumentado, fíjense, ha aumentado. ¿Por qué? Porque si está aumentado significa que el organismo está necesitando y por eso está fabricando más factor de crecimiento de placentario. Y eso va a conllevar a que su antagonista, el factor tirosinquinasa, al ver que hay un factor de crecimiento placentario aumentado, va a aumentar para contrarrestarlo. Y aquí es donde se empieza a producir esa lucha entre el factor de crecimiento y el inhibidor, y entonces esto sería un indicio de decir que esta paciente va a ser o preeclampsia o va a ser restricción del crecimiento. Y entonces nos obligaría en este momento solamente a dar como tratamiento aspirina de baja dosis, como se da para el síndrome antifosfolipídico, 100 miligramos por día, pero la escuela de Gratacós ha visto que a veces no es suficiente y muchas de estas pacientes necesitan 150 miligramos por día como prevención desde la semana 14
en adelante para tratar de ver si se puede evitar la restricción del crecimiento y también los estados hipertensivos. De todas maneras, quería introducirlos un poco en este tema, ya que salió ahí el screening del primer trimestre, pero va a ser un tema a desarrollar en las clases de hipertensión. Bien, ¿hasta acá me están siguiendo? ¿O estoy hablando? Sí, profe. ¿Ah? Me parece que estaba hablando. Parece que sí, están medio silenciados hoy, deben estar medio dormidos. Sí. No, sí se entiende. Parece que sí. No sé Algo, si porque estarán como- dormidos, como usted dice siempre, o cuando no hay preguntas es porque es muy bueno el orador, o Sí. por ahí no entienden nada o no les importa nada, sería la otra opción. Claro, no, lo que pasa es que como yo ocupo mi pantalla con todo el Sí, Word, sí. no alcanzo, Yo no acá, tengo ni una ventana. estoy yo como pulpo acá, pero bien, todo bien, viendo. Ahora están poniendo, sí, que sí le han entendido. No, si me escuchan, profe. Sí, parece que Bien. sí. ¿Y mi ventanita se ve mi cara o no? Sí, Sí. se ve perfecto ahí. Menos mal, porque si no... Sí, Bien. atrás, no sé, ahí podría bajar un poquito, pero está bien ahí, porque se le ¿Sí? ve más no, un poquito más para abajo. Ahí está mejor. Perfecto, bien. Perfecto. Bien, entonces, habíamos quedado en el screening del primer trimestre. Todo dentro de la normalidad y posteriormente, hace una semana, donde se informa que ya tenía 28 semanas, con un feto único adecuado, crecimiento a la edad gestacional y morfología normal. Es el estudio segmentario que se hace a esta altura, daba normal. Tenía una ganancia de peso de la madre de alrededor de 7 kilos para 29 semanas, lo cual prácticamente está dentro de lo normal porque todavía no llegó a los 7 meses. Vuelvo a empezar. Datos a tener en cuenta, entonces. Vamos a subrayar con este. Embarazo de 29 semanas. Acude a la urgencia por líquido claro, transparente, que tiene y que continúa con un goteo persistente. Eso es importante, que no se cortó. No refiere genitorragia, no hay contracciones y bien. Y después empezamos con los elementos que pueden ser útiles para el diagnóstico diferencial. Nos relata, los ciclos son regulares, no son dismenorreicos, tiene parto anterior. No, Pepe, un parto de 3 términos a las 34 semanas de la anterior. Tenido en el primer trimestre, este embarazo, una amenaza de aborto con hematoma. Entonces, otro coso también lo subrayamos, hematoma retrocorial, lo subrayamos. Ahí los hábitos tóxicos de 15 cigarrillos y continúa haciéndolo hasta el final del embarazo. Bien, todos estos son elementos que se los subrayamos para que lo tengan en cuenta. Ecográficamente a las 8 semanas vuelta lo mismo y el screening del primer trimestre dio totalmente normal. Bueno, hasta ahí son los elementos que tenemos y que hemos obtenido de lo que es de nuestro interrogatorio, lo cual es muy importante. Vamos a ver cómo elaboramos, cómo hacemos con estos datos. La primera pregunta dice, ¿cuál es el diagnóstico probable? ¿Todos están de acuerdo? ¿Cuál es el diagnóstico probable? A ver, alumnos vayan colocando ahí. Voy a hacer así. Ruptura prematura, bolsa rota, dicen todos. Bien. ¿Por qué no podría ser otro elemento? A ver, díganme, ¿por qué no podría ser orina? A ver, ¿no hay respuesta a los alumnos? Profe, ¿me escuchas? Todos dicen ruptura. Sí. Porque dice que la pérdida es intermitente, que sigue cada 2 horas. Ajá, bien. Pero fundamentalmente, ¿por qué no podría ser orina? Hay algo que es característico. De las características organolépticas. Por el olor, doctor. Muy bien, por el olor. Por el olor. Además, la orina la puede controlar la paciente
En cambio, el líquido amniótico, la pérdida es permanente y no puede, por más que se esfuerce, no puede controlarla. Aparte, ¿qué características tiene desde el punto de vista del pH? ¿Hay diferencia entre la orina y el líquido amniótico en cuanto al pH? ¡Epa! ¿La Sí, orina, qué pH tiene la orina? ¿Ácido o alcalino? tiene ácido. Ácido. Claro, Bien. ¿Y el líquido amniótico? alcalino. Alcalino. Bueno, entonces ya tenemos ahí una característica muy importante. ¿Y el olor? ¿Y el líquido amniótico qué olor tiene? El ¿Cómo era el famoso olor olor a del líquido? lavandina. Olor a, claro, olor a lavandina, olor a semen también. ¿Por qué? Ajá, Porque el pH es alcalino. Entonces, por eso. cuidado con eso. No sugieran al paciente cuando le están haciendo el interrogatorio, ustedes, no le digan, el líquido que usted que perdió tiene olor a lavandina, porque el paciente no se da cuenta y puede estar diciéndole sí o no a algo de que no lo tiene muy presente. Ese es un dato de ustedes. Le tienen que preguntar qué olor le encontró usted al líquido. Relaciónenlo con algún elemento. ¿A qué se parece? De esa forma es el relato de la paciente la que le va a decir que tiene olor a lavandina y no sugerido por ustedes. ¿Cómo se define al proceso este? Bueno, genitorragia, no genitorragia, se puede decir Amniorrea. hidrorrea, Amniorrea. amniorrea. Bien. Después dice, ¿con qué frecuencia se presenta este cuadro? ¿Ustedes consideran que es un cuadro que se presenta frecuentemente? Valeria, ¿vos le diste algún porcentaje ¿Cómo, profe? le, Sí. le diste Sí, algún sí, sí, porcentaje sí. de bolsa rota? Sí, Ajá. ¿Con le qué dije. frecuencia se presenta? ¿Hay alguno que puede aproximarse? ¿El 50% de las pacientes rompen la bolsa? Del 5 al 7%. Perfecto. Si siempre está dentro de No, profe. menos del 10%. Menos del 10% y sobre todo antes del inicio espontáneo del trabajo parto, eso es lo más frecuente. Ya. Se produce. Y acuérdense que se dice rotura prematura de membranas cuando se rompe por lo menos una hora antes, porque si se rompe la bolsa y arranca el trabajo de parto, eso sería rotura precoz, no prematura. Claro, Porque y ese les dije que tiene el nombre de periodo de latencia. Les es dije, exacto, el tiempo que va entre la rotura y el comienzo del trabajo de parto se denomina periodo de latencia. Ese periodo de latencia debe ser corto, prolongado, a nosotros nos interesa, es importante, no tiene importancia. Si se rompe la bolsa, la paciente puede estar en la casa, puede seguir haciendo sus tareas habituales, debe estar internada. ¿Cómo es eso? A ver, opinen los alumnos. Internada, dicen, mayor riesgo si es prolongado, hay que hospitalizarla, debe internarse. ¿por qué? Ahí está, ahí En puso una observación, mayor riesgo de infección. Ajá. no tiene que superar 24 horas, dice otro, tiene que estar internada, Bien. tiene mayor riesgo de infección, no se puede ir a la casa, Ujú. puede haber riesgo de prosidencia, dice otro. Perfecto. Bueno, está todo muy bien. Ahora, esto dependerá mucho también de la edad gestacional y el estado del cuello. Hay algunos países que tienen, llamémosle, un sistema sanitario muy bien implementado que cuando la membrana se rompe en forma precoz y no tiene modificaciones cervicales, suelen aislarla en su domicilio y mandan un servicio todos los días para controles de signos vitales y ver la evolución del paciente. Es decir, ¿cuál sería uno de los signos cardinales que podía preocupar? ¿Mm? Ahí están escribiendo. Bien. Pero pueden hablar, si están, es mucho mejor el diálogo.
Si total, cuando hablan se lo... Díganle pueden abrir el micrófono. Sí, fiebre, dice taquicardia fetal. A ver, hablan de nuevo ahí. ¿Quién abre el micrófono? No escuchamos bien. Latidos cardíacos fetales aumentados. Bien, como primer signo, sí, perfecto. Ese sería el primer signo de coriomionitis. Y luego, otro dice taquicardia fetal. También dicen, están diciendo. La fiebre. Fiebre, dice otro. Fiebre, segundo punto. Primero es la taquicardia fetal, luego la taquicardia materna y luego la temperatura. Es decir, la temperatura no es el signo cardinal porque el organismo tiene sus mecanismos de defensa para poder sostenerlo. Pero está bien la taquicardia fetal. Y lo otro también que podría ser, si le van a hacer un laboratorio al domicilio, ¿con qué se podrían encontrar? A ver, abran los micrófonos y opinen. Leucocitosis, dicen. Bien. Dayana Gómez. ¿Hasta cuánto y qué característica de la leucocitosis? La gran mayoría dice leucocitosis. ¿Más de cuánto? Más de cuánto tendrían que responder ahora. Desviado a la izquierda, dice Tatiana López. Más de 11.000. Desviado a la izquierda, más de 15.000. Desviación de la curva a la izquierda. Perfecto, muy bien. Acuérdense que hay una leucocitosis biológica que puede llegar hasta 12, 14, 15.000 blancos sin ser un cuadro infeccioso en tanto y en cuanto no haya desviación a la izquierda y la eritrosedimentación no sobrepase los 30, 50 máximo. Pero si yo tengo 50 de eritro, una desviación a la izquierda 90, no tengo que pensar que es una leucocitosis propia del embarazo, sino que hay un cuadro infeccioso que lo está modificando. Muy bien, bueno, pero me alegro, por lo menos algunos no han respondido. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Sentiste contenta, Valeria? Porque se ve que han estado bien las clases. Tiene éxito la doctora, tiene éxito. Sí. Bien, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico que desencadena el proceso? ¿Cuál sería la causa más frecuente que desencadenaría este proceso? Una infección ascendente, una infección ascendente. Muy bien. ¿Y tiene la paciente algún factor de riesgo para este diagnóstico? ¿Se puede confundir con otra cosa o no? Por vía hematógena, la invasión microbiana debilita las membranas, infección. Bien. Infección ascendente, eso estoy leyendo la respuesta. ¿Placentaria? No entiendo. A ver, Vanessa, no sé si podés hablar de nuevo. En este caso, el factor de riesgo podría ser isquemia placentaria que presenta la paciente por sus antecedentes. ¿Por qué isquemia placentaria? ¿Qué interpretas tú como isquemia placentaria? No sé qué ha querido decir. Se refiere al antecedente del hematoma quizás y el tabaquismo. Claro, pero como eso factor de riesgo puede predisponer, quizás eso sea. Claro, pero una isquemia placentaria no. No, sino que lo toma quizás, por eso pregunto a Vanessa, quizás lo toma como un factor de riesgo el antecedente del hematoma y el tabaquismo. Muy bien, isquemia de la membrana, isquemia en la zona a donde se produjo el desprendimiento, el hematoma. Ahí sí hay una isquemia, pero sería una isquemia de las membranas, no sería isquemia desigual. Una isquemia placentaria. Para hablar de isquemia placentaria es mucho más amplio el concepto y se refiere a toda la placenta. Me parece que ahí Vanessa repitió el último, isquemia decidual, o sea, por ahí a lo mejor, eso es lo que quiere referirse, me parece que es como dice la doctora Faría. Y bueno, eso es importante que lo dejen claro, maestro, porque por ahí no es la isquemia de la placenta, acá no tiene nada que ver con la placenta, sino el hematoma ese que se formó puede provocar, digamos, alteraciones de las membranas ovulares, no específicamente de la placenta. Eso déjelo en claro. Correcto. La isquemia se produce por
el tabaquismo que produce una vasoconstricción a vasos que irrigan las membranas ovulares, y en la zona donde se hizo el hematoma, esa parte de las membranas es la que queda alterada, porque aparecen todos los factores proinflamatorios, factores de necrosis tumoral alfa, la nadoxidasa, que hace que se produzcan pérdida del equilibrio entre prostaciclinas y tromboxanos. Entonces los tromboxanos van a formar trombo, agregación plaquetaria, y esa zona de la membrana va a quedar debilitada y no va a poder estirarse en el momento que va creciendo el útero y que la membrana debe acompañarlo. Entonces, esa isquemia de la decidua, de la membrana fundamentalmente, indudablemente que va a ser una isquemia de la decidua. ¿Por qué? Porque el aporte de irrigación viene desde el útero. Desde el útero llega al endometrio, del endometrio llega a la decidua, que es la transformación de ese endometrio en el embarazo, y ahí es donde se adhiere la membrana ovular, y ahí es donde sufre las consecuencias. Es un dato más, no solamente para que digan que eso es el único responsable, porque si la paciente tuvo un traumatismo, se cayó, también pudo haberse roto la membrana por el trauma en sí, y no tenía nada que ver el hematoma, pero sí es una zona de debilitamiento de la membrana que podría ser causal de la rotura prematura de las mismas. Bien. Digamos entonces, vamos con cómo se realiza y confirma el diagnóstico. ¿Qué método de diagnóstico tiene para confirmarlo? Primero de todo era el interrogatorio, que no lo deben dejar pasar. Luego, ¿qué hacen con la paciente? ¿Cuál es lo más inocuo? A ver si responden. Parece que se durmieron. ¿Qué hacemos? Si la paciente está así, ¿qué hacemos? ¿Se la hospitaliza, doctor? ¿Se le hace reposo? No todavía. Déjame hacer diagnóstico. No sabes todavía si tiene la bolsa rota o no. Si vos no comprobás. Se pide laboratorio, se hace... Ecografía, dice la mayoría, pero si estamos en Villa Unión. Antes de eso, ustedes están con la paciente en consultorio y ¿qué hacen? Lo hospitalizamos. Diagnóstico de pérdida de líquido. El examen. Le hago caminar a la paciente. Se tiene que ir de lo menos complejo a lo más complejo. La ecografía no hace diagnóstico, sino que confirma si tiene una ecografía anterior para evaluar la cantidad de líquido entre una y otra. O sea que la ecografía no hace diagnóstico. Y el diagnóstico tiene que ser clínico. Primero le ponen un apósito a la paciente, la hacen caminar para ver si en 2 horas moja el apósito. De esa forma ustedes confirman la pérdida de líquido amniótico. Luego la ponen en la camilla en posición ginecológica, colocan el espéculo, ¿no es cierto? Y observan si en el fondo de saco de Douglas hay líquido amniótico, fondo de saco vaginal hay líquido amniótico. Mueven la presentación desde arriba con las maniobras de Valsalva conjuntamente para ver si protruye líquido amniótico en el fondo del espéculo. Luego pueden recurrir a técnicas de demostración como es el papel de tornasol, que es una tira que cambia el pH. Es una tira amarilla que al introducirse dentro del cuello uterino, si hay elementos que cambian el pH, como el líquido amniótico que es alcalino, va a virar al verde azulado. Pero cuidado, porque si hay flujo, o semen, si hay sangre, si hay semen, si la paciente le hicieron una desinfección con algún antiséptico, va a cambiar. Entonces, antes de hacer cualquier tipo de desinfección, te colocan el espéculo y de allí recién toman la muestra. Otra forma es tomar una muestra desde el cuello, ponerla en un portaobjeto, dejarla que se seque y observarla. ¿Por qué? Porque el líquido amniótico cristaliza en forma de hoja de lecho, y eso es lo que les confirmaría que están frente a la presencia de una rotura prematura de membrana.
Luego podrán pedir los otros estudios, pero lo primero es la clínica. Interrogatorio, poner un apósito estéril y hacerla caminar la paciente, poner el espéculo sin aplicación de ningún antiséptico, observar el fondo de saco vaginal si se junta líquido, maniobra de Valsalva, tratar de levantar la presentación como en la cuarta maniobra de Leopold, tratar de levantarla, hacerle toser a la paciente, luego sacar, si se puede, una muestra para cristalización y para papel de tornasol. Acuérdense en que si lleva más de 6 horas de rota la bolsa, ya no va a haber cristalización, o sea que no tiene valor este estudio. ¿Estamos entonces? Bien, ya con esto hemos casi tenido el diagnóstico. ¿Cómo y con qué debe hacer el diagnóstico diferencial? Bueno, ya la tenemos contestada esa, porque lo venimos planteando desde el comienzo. Confirmado el diagnóstico, ¿cuáles son las posibles complicaciones? Todos sabemos que la complicación más importante es la infección, ¿o no? La más importante es la infección. Sí, profe. Bien. ¿Y la más frecuente? Esa es pregunta de examen, maestro. Esa a usted le gusta preguntar siempre. Sí. Así que estén atentos con las antenas paradas los alumnos. Parto pretérmino. ¿Cuál es la pre? Bueno. muy bien. La más frecuente y la más importante. La más frecuente es el parto pretérmino. Y la más importante o más grave es la infección ovular. Muy bien. ¿Qué pruebas complementarias debería solicitar? Bien, no lo tenemos acá, pero hay unas tiras reactivas que confirman, se llaman PROM, confirman la bolsa rota, porque ¿qué es lo que estarían midiendo? Seguro que la doctora Valeria les explicó qué es lo que se mide en estas tiras reactivas o cuál es el proceso del por qué se rompen las membranas. ¿Qué es lo que se mide? Muy nuevo en la actualidad. Bueno, la tira PROM tiene ya más de 10 años, así que se mide las metaloproteasas y se miden las interleuquinas 8 fundamentalmente, a pesar de que también la 6 fue un rol importante. Entonces, acuérdense que en esas tiras reactivas se están midiendo los compuestos que producen la ruptura prematura de membrana, porque las metaloproteasas producen, ¿no es cierto?, la acumulación de macrófagos, y esto terminan produciendo las mismas bacterias fosfolipasa A2, y la fosfolipasa A2 es la que hace un intercambio a nivel de las membranas ovulares que produce la ruptura de las mismas. Todas las bacterias en su proceso metabólico produce fosfolipasa A2. ¿Cuál es el manejo adecuado de la paciente y cuál sería el algoritmo a seguir? Entonces, ¿qué dijeron? Internación, con confirmada la paciente. ¿Qué más? Laboratorio, diario, día por medio. Control de los signos vitales cada 6 A ver. horas. Sí, control de signos vitales. Laboratorio con el hemograma. El cultivo del sedimento de orina, muestras cérvico-vaginales. ¿Para qué te serviría eso? Para saber si hay una infección. Pero para saber si es una infección, yo te diría que no hay una infección, solamente está la bolsa rota. La infección no va a ser por el cultivo del líquido, porque si vamos a esperar encontrar, primero que la vagina tiene gérmenes saprófitos habituales, va a ser medio difícil que pueda diferenciar si esos gérmenes son de la vagina o son de la bolsa que se ha roto. Lo que sí es muy importante es el laboratorio con la desviación de la fórmula, como había dicho una de las compañeras. Es la taquicardia fetal. La taquicardia fetal es el signo más directo de una corioamionitis. ¿Y hasta dónde la esperamos? Tenía 29 semanas. ¿Qué hacemos con esta paciente? Ahí la respuesta dice va a depender una de la edad gestacional y del estado de la paciente. Otra dice maduración pulmonar hasta las 34 semanas.
Bien. Maduración pulmonar, perfecto. Según la edad gestacional, utilizar corticoides hasta las 34 semanas. Bueno, estábamos diciendo que el caso clínico eran 29 semanas. Claro. Bien. La autoinhibición es importante por lo menos por 48 horas para que nos permita hacer la maduración pulmonar. Siempre la vamos a llevar hasta las 34 semanas. Tenemos 29, 30, 31, 32, 33, 34, 5 semanas. Siempre la vamos a llevar hasta las 34 semanas. Bueno, en lo posible, si no hay ningún signo, llamémosle... ¿Depende del estado general de la paciente? ¿Cómo, hijo? Si el tiempo que vamos a esperar depende del estado de la paciente. Correcto, correcto. Siempre los signos vitales son los que nos van a manejar a nosotros el tiempo. En lo posible vamos a tener intención de llegar a las 34 semanas. Pero hay un trabajo que hicimos nosotros en el Hospital Materno Neonatal, junto con los neonatólogos, en donde, ¿qué pasa? A las 34 semanas muchos niños ya estaban con signos de infección. Por lo tanto, empezamos a hacer una línea de corte a las 32 semanas. Y pudimos comprobar que la evolución posterior de esos niños a las 32 semanas sin infección tenían mejor pronóstico que a las 34 semanas con infección. Entonces esto hay que hablar con los neonatólogos porque depende mucho también de las unidades de cuidados intensivos que tenga el hospital. A veces los neonatólogos prefieren manejar un 32 semanas con surfactante pulmonar exógeno sin signos de infección del feto y le es mucho más difícil una vez que el niño se infecta porque ya la madurez es un elemento que lo pueden manejar mucho mejor que el cuadro infeccioso. Entonces, en esto hay que estar atento porque yo creo que cada hospital debe hacer su norma, su pauta de acuerdo a cómo le va en el baile. Depende el nivel de la neonatología que tengan, del grado de internación, si tienen UTI o UCI pediátrica. No sé, Roberto, vos si querés hacer algún comentario ya que estás bastante allegado a esto. Sí, bueno, acá en el hospital de la madre y el niño, digamos, bueno, acá en la parte pública se tiene la mejor neonatología de La Rioja y se maneja con todo, digamos, de la alta complejidad, manejan hasta óxido nítrico, o sea, tienen muy buenas respuestas y muy buenos resultados ante patologías muy frecuentes como nosotros tenemos acá, que es la prematuridad, la ruptura prematura espontánea de membrana. Hay que tener en cuenta la realidad de cada región. Nosotros acá, por ejemplo, en La Rioja, de un 100% de embarazos, el 32% aproximadamente tiene, digamos, un insuficiente control del embarazo. O sea, tiene menos de 5 controles. Eso va a llevar, es digamos, un problema de la atención primaria. Y bueno, y eso obviamente que no llevando un buen control del embarazo, va a tener más riesgo esa paciente. Más riesgo sobre todo de la prematuridad. La principal causa de mortalidad perinatal, como en toda la Argentina también y en gran parte de Latinoamérica, es la prematuridad. Entonces, por ende, todo eso va a llevar a que tengan muchas mayor posibilidades de patología. Acá, por ejemplo, en el hospital, todo lo que sea bolsa rota, y bueno, se hace como uteroinhibidores, también se colocan antibiótico-terapia, se la controla la paciente, se la madura se la uteroinhibe por lo menos por 72 horas y después se ve la evolución. Y los resultados perinatales son muy buenos. Obviamente que siempre los neonatólogos van a decir después más de 34 semanas o más de 32 semanas, pero por ejemplo tienen muy buenos resultados a partir de las 26, 27 semanas y bueno, ya han tenido con menos también. Pero hay que tener en cuenta y explicarle a los alumnos que, bueno, obviamente que mientras más prematuro sea, más riesgo de secuelas neurológicas, físicas y biológicas va a tener ese paciente en su vida posterior, ¿no? O sea, siempre tenemos que tener en cuenta la edad gestacional para ver qué unidad neonatológica tenemos. Por ejemplo, profe, acá en la parte privada
si ingresa un bebé de 29 semanas, no nace en la parte privada, sí o sí tiene que nacer en el hospital, como dice el doctor, porque el hospital tiene la mejor neo que puede recibir esos bebés de esa edad gestacional. Son neos que están preparados para eso. En la parte privada, ninguna de las clínicas recibe 29 semanas, por ejemplo, que es el caso que usted, Juanito. Seguro que sí. Y por otro lado, el niño debe nacer en el lugar a donde va a quedar internado. Es decir, el mejor transporte es la panza de la mamá, la incubadora. En Estados Unidos, cuando hay una paciente alejada de un centro hospitalario para recibir al niño, no nacen el parto y trasladan el niño en cualquier tipo de transporte, no. Mandan hasta un helicóptero a buscar a la paciente, trasladan a la paciente al hospital donde va a ser recibido ese niño. Es decir, que el niño debe nacer en el hospital donde va a ser internado. Ya esto de trasladar a los niños se vio que es uno de los elementos que actuaría en contra de la evolución favorable. Por eso es lo que dice Valeria, es decir, las clínicas no reciben pacientes que tengan menos de esa edad gestacional, sino que derivan a la paciente para que la paciente tenga su parto, su cesárea, en la parte donde el niño va a ser recibido. Bueno. Eso es importante, maestro, que por ahí sepan y valoren los alumnos, ¿no? Porque por ahí explicándole uno la teoría, lo que se debe hacer, lo que nosotros hacemos, y otra la realidad, que por ahí distan mucho las diferentes realidades en los diferentes lugares del país. Acá tenemos alumnos de todo el país, entonces por ende siempre es bueno que valoren eso y que, por ejemplo, acá en nuestra realidad en La Rioja, bueno, en el interior, cualquier paciente, tenemos en Chilecito, por ejemplo, que está en el hospital Herrera Mota, bueno, obviamente más de 30, hasta tiene neonatología básica, pero de 34 semanas, en realidad se ha llegado a un acuerdo que de 35 semanas para arriba pueden hacer ahí, pero de 35 semanas para abajo, todo lo que sea cualquier causa, específicamente la amenaza de parto prematuro, bolsa rota, es derivada con la madre. Obviamente el mejor transporte, que quede claro a los alumnos, el mejor transporte es la panza materna y que ya obviamente con mecanismos de comunicación, que sí, bueno, eso también es importante decirle a los alumnos que nosotros como médicos seguimos haciendo docencia sobre los otros profesionales del interior. Y eso, explicarle, tener la comunicación adecuada. Hoy la telemedicina ha ayudado mucho, todos estos avances, el WhatsApp y todo esto, para los médicos que por ahí a lo mejor tienen menores condiciones edilicias, menores condiciones hospitalarias, que a lo mejor nosotros que acá estamos en el tercer nivel y pedimos y en 10 minutos, en 5, en 3 minutos tenemos todo. Esa no es la realidad de toda la provincia. Entonces es bueno esto, explicarle cuál es la fisiopatología, es bueno explicarle cuáles son todas, digamos, las cosas que debemos hacer, pero también es bueno pintarle cuál es la realidad que tenemos en nuestro país. Seguro que sí. Bien, no quiero ser grosero, Roberto, solamente dar continuidad para poder presentarle un caso. Maestro, No quiero, ¿sabes por qué? Los alumnos deben acostumbrarse que también nosotros tratamos de enseñarle lo máximo posible y que también queremos ser respetuosos de su tiempo. Y si bien es cierto que las clases las preparamos para 1 hora y media los sábados, por ahí no quiero yo que ellos vayan a decir que son aburridas, que se cansan y que al fin pierden el tiempo. Así que ustedes discúlpenos, tanto yo fundamentalmente hablo mucho e indudablemente los docentes queremos transmitirle en el menor tiempo posible la mayor cantidad de conocimiento. Y a veces se nos hace un poco difícil, así que ustedes disculpen, pero la única intención es tratar de que ustedes estén atentos, tratar de que les sirva, tratar de que esto se siembre en vuestra tierra y que puedan cosechar lo mejor. Les voy a dar otro caso y les voy a después pasar el tercer caso, se los voy a dejar para que ustedes lo resuelvan solo en casa. El caso dice, paciente de 19 años de edad, presenta un embarazo de 32 semanas y tiene una consulta por referir aumento de la contractilidad uterina. Entonces vamos
vamos a ir subrayando para ganar tiempo, vamos a hacer aumento, es 32 semanas, aumento de la contractilidad uterina. Se pone el abdomen tenso y le molesta hace aproximadamente 4 horas. Esto, abdomen tenso y le molesta, está hablando que hay una contractilidad uterina inadecuada para la edad gestacional, ¿eh? Y de acá ustedes ya van a ir viendo cómo era la definición de amenaza a parto prematuro, que era menos de 37 semanas, cambios en la dinámica uterina esperada para la fecha y modificaciones cervicales. Por eso vamos a ir subrayando esto. La madre tiene cáncer de mama, el padre hipertensión y diabetes tipo 2, antecedentes personales patológicos propias de la infancia, hipoacusia de oído izquierdo, alergia al polen, antecedentes de infecciones urinarias, repeticiones. Esto lo subrayamos también, porque sabemos que todo proceso infeccioso hace una depleción de prostaglandina y hace una depleción de interleuquina que podrían desencadenar un trabajo de parto prematuro, recién lo vimos, especialmente la interleuquina 6. Bien, amenarca a los 12 años, ciclos regulares, 28-30 días, 4 días de duración, secundigesta primípara, no aborto, parto anterior, otro antecedente, fíjense, parto anterior, 34 semanas, feto de 2.200 gramos que estuvo en UTI neonatal 15 días. Quiere decir que este antecedente de peso es muy importante. Aquella que tuvo un parto prematuro potencialmente va a tener otro parto prematuro. Los hábitos tóxicos, otro elemento importante, que es 20-15 cigarrillos diarios. Por suerte no toma alcohol y no consume droga. Profesión cajera de supermercado. Esto puede ser importante, subrayémoslo también, porque son muchas horas en donde la paciente está en una posición, a lo mejor puede estar sentada, pero también muchas veces están paradas estas cajeras y no pueden ir al baño y no tienen muchos momentos. En el curso de la atención prenatal tuvo un episodio de infección urinaria. Este es otro elemento a tener en cuenta. Infección urinaria. Por una Escherichia coli que tuvo, entonces quiere decir urocultivo y antibiótico en la semana 18. Sus controles de laboratorio y ecográfico efectuados siempre estuvieron dentro de parámetros normales. Pero bueno, ustedes ven acá cómo ya hemos tenido varias cosas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Indudablemente que todos estarán diciendo amenaza de parto prematuro. Que cuidado, tengan siempre cuidado en la terminología. Amenaza de parto prematuro no es lo mismo que parto prematuro. Amenaza significa que el organismo te está avisando que tiene algunos cambios que yo tengo que diagnosticarlo. Y esos cambios son dados antes de las 37 semanas. Entonces, los 3 parámetros para diagnóstico de amenaza de parto prematuro, que seguramente Valeria se lo dijo, son edad gestacional menos de 37, cambios en la dinámica uterina esperada para la fecha, porque la paciente debe tener contracciones en esta edad gestacional. Lo que pasa es que son contracciones de menor intensidad, de menor duración, no tienen regularidad. Pero si estas contracciones no tienen ese ritmo, están fuera del patrón contráctil habitual, podrían estar frente a una amenaza de parto prematuro. Y si a su vez le hacemos un examen ginecológico y vemos que el cuello uterino se ha modificado en cuanto a su longitud, en cuanto a su espesor o en cuanto a su dilatación, podemos definir entonces que sí estamos frente a una amenaza de parto prematuro. No necesita tener dilatación. Con el solo hecho que se haya acortado el cuello, que se haya ablandado, ya de nosotros nos puede decir que hay un parámetro de modificaciones cervicales. Por otro lado, no es lo mismo una primigesta que una multípara. En una primigesta seguramente el cuello va a estar cerrado. Entonces, si se ha dilatado, es un elemento muy positivo. En una multípara, acuérdense que se borra y se dilata simultáneamente. Entonces, puede suceder que una multípara tenga cierto grado de dilatación, 1 centímetro, 2 centímetros, y no sea una amenaza de parto prematuro franco. El antecedente es importante, acuérdense que tuvo un parto prematuro. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Bueno, dentro de lo que sea, el más probable es amenaza de parto prematuro. Los diferenciales
no hay muchos, pero podría ser que la paciente curse con algún cuadro de infección urinaria que indirectamente da contracciones, pero que tratada la infección urinaria, la amenaza de parto prematuro desaparece. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre debemos tratar la consecuencia, pero también la causa que la provoca. Si nosotros tratamos la amenaza de parto prematuro y no tratamos la causa que la provoca, que en este caso podría ser la infección urinaria, el exceso de trabajo, la falta de descanso, etcétera, entonces va a volver a repetirse la amenaza de parto prematuro. ¿Cómo se define la amenaza de parto prematuro? Bueno, ya lo dijimos mediante estos 3 parámetros. ¿Cuáles son los parámetros clínicos para confirmar el diagnóstico de amenaza de parto prematuro? Lo mismo que dijimos anteriormente. ¿Qué factores de riesgo tiene esta paciente para su diagnóstico? A ver, ahora sí me gustaría que vayan participando, porque recién estuvimos hablando, seguramente ya lo tienen claro. ¿Cuál es el factor de riesgo que tiene esta paciente? Infecciones urinarias. Una infección urinaria. ¿Qué otra cosa? Esto, parto anterior de 34 semanas con feto de 2,2 kg, ¿no es un antecedente importante? Tabaquismo, dicen también. Tabaquismo. Trabajo. Exacto. O sea, que factores de riesgo esta paciente tiene. Anterior prematuro. No se Parto olviden. anterior a 34 semanas. ¿Cuál es el papel de la infección urinaria en la génesis de la amenaza de parto prematuro? Dijimos que la mayoría de los cuadros de bolsa rota eran por infección ascendente, ¿se acuerdan? Pero también en la amenaza de parto prematuro, la presencia de un cuadro infeccioso genera contractilidad uterina aumentada, sin llegar a ser una bolsa rota. Más, hubo alguna tendencia en algunas escuelas y en algunos trabajos de medicar a las amenazas de parto prematuro con antibióticos, porque en ese caso se cubría que hubiese gérmenes que estuviesen provocando la contractilidad uterina. Hay bacteriurias asintomáticas que pueden ocasionar contractilidad uterina aumentada. Entonces nos obliga a pedir un análisis de orina con los antecedentes que tiene la paciente y el cuadro clínico. ¿Qué pruebas deben efectuar a continuación del diagnóstico? ¿Qué otra cosa se podría hacer? Bueno, existen también... Urocultivo, dicen ahí. Muy bien, urocultivo. Y lo otro es recuento de leucocitos en una orina directa. Ustedes pueden estar en Chumpicha, no tienen un urocultivo, agarran, pero sí tienen un microscopio, sacan una muestra de orina, la ponen en un portaobjeto, la llevan al microscopio y si tienen más de 10, 15 leucocitos por campo, eso les dice que tienen una infección urinaria. Siempre y cuando la orina la recojan correctamente, tapón vaginal, desecho del primer chorro, porque si no, arrastran todos los gérmenes que tiene la vulva y seguramente eso les va a hacer confundir. Y si tienen un laboratorista que le haga una tinción de Gram en esa orina, ya tienen gérmenes y pueden ser Gram positivo o Gram negativo, y de allí pueden elegir el antibiótico más específico. Habitualmente son Gram negativos. La más común es la Escherichia coli, pero también hay Klebsielas, que suelen ser gérmenes que pueden producir infecciones urinarias. El antibiótico de elección son las cefalosporinas o las ampicilinas, que son inocuas para el feto. ¿Cuál es la conducta una vez efectuada? ¿Cuál es la conducta una vez confirmado el diagnóstico? ¿Qué hacen ustedes con la paciente? ¿La internan o la mandan a la casa? Tratar la causa, dicen ahí. Reposo, dice otro. Internar, reposo y tratar la patología de base. Bien. Nadie dijo uteroinhibición. Doctor, es bueno. Uteroinhibición, maduración pulmonar, reposo y tratar la patología. Perdón, el que estaba hablando. Sí. Sigamos. Para ver cómo es el convivio de la paciente, si tiene ayuda en casa
porque si no se interna, a veces se vive sola, tiene mucho trabajo y puede empeorar la situación. Seguro que sí, seguro que sí. Indudablemente que todo este mecanismo, en lo cuanto a lo social, es muy importante. No nos olvidemos que son patologías de nuestra sociedad. Son mujeres que trabajan mucho, son mujeres que tienen varios niños, son mujeres que viven en un ambiente no adecuado. Entonces, indudablemente que todo eso influye mucho. Por eso, muchas veces internamos a estas pacientes, aunque en algunas circunstancias podrían a lo mejor hacer el tratamiento en casa. De todas maneras, también hay que ver si es la primera vez que hace amenaza de parto prematuro o ya es reiterada, porque si es la primera vez, hasta podría ser un tratamiento ambulatorio, pero si es, porque el primer paso es ponerla en reposo en el consultorio. ¿Y qué le administrarían ustedes para saber si se frena o no la amenaza de parto prematuro? ¿Qué le haríamos en el consultorio? Yo la dejo en el consultorio en cama fría, ¿y qué le hago? Porque ahí dice, ¿qué tipo de tratamiento específico realizo? Hay uno que contestó progesterona, dice. Progesterona. Progesterona, dice otro. Bueno, yo no podría decirle que está mal, pero tampoco puedo decirle que está bien. La progesterona es un sedante uterino, si bien es cierto que en este mecanismo de amenaza de parto prematuro puede haber una predominancia de los estrógenos sobre la progesterona, no sería un útero inhibidor muy específico para este caso agudo. La progesterona se utiliza mucho desde el comienzo del embarazo y se da en tratamientos permanentes de 200, 400 miligramos vía vaginal o vía oral en forma permanente para evitar casualmente la amenaza de parto prematuro. Pero como tratamiento específico frente al cuadro clínico de la amenaza de parto prematuro, no tiene un efecto realmente positivo. Acá tenemos que actuar con uteroinhibidores. Ahí le han puesto uteroinhibidores, han puesto isoxuprina, beta-miméticos, pone la gran mayoría. Y hay otro que ponen el nombre comercial, indometacina, pone otro. Muy bien, yo le preguntaría a los que dijeron beta-mimético, ¿qué se los pone? ¿En forma endovenosa o intramuscular o vía oral? A ver, pueden abrirlo, endovenosa, dicen endovenosa. Entonces la tiene que internar la paciente. Estábamos diciendo que la dejamos en reposo en la cama fría. ¿Qué otro uteroinhibidor entonces utilizaría? Bien, la indometacina que dijo uno en forma de supositorio, está muy bien. Nifedipina, dice otro. Nifedipina también. También se utiliza la nifedipina como uteroinhibidor. Si bien no es la droga de elección, se utiliza y últimamente está en falta. Indometacina vía rectal. Correcto. Indometacina vía rectal y también un sedante a nivel central. Acuérdense en que las benzodiazepinas también son uteroinhibidores porque actúan inhibiendo la salida de la oxitocina desde el hipotálamo a la hipófisis. Es uno de los mejores uteroinhibidores, las benzodiazepinas. Entonces, el viejo Valium es un muy buen uteroinhibidor. Entonces, hay uteroinhibidores que actúan a nivel central, otros que actúan a nivel uterino y otro como inhibidores de la síntesis prostaglandina. Los que actúan a nivel central son el alcohol, pero que la dosis tóxica y terapéutica son muy similares. Me decía un médico amigo que si estaba en un picnic le hacía tomar una copita de whisky a la paciente para que no tenga contracciones. Y yo le decía que bueno, que en última instancia, si no se le pasaban las contracciones, por lo menos no le iba a importar que tenga contracciones. Que en realidad el alcohol sí es un buen uteroinhibidor, pero como le digo, las dosis tóxicas y terapéuticas están muy cerca. Por eso es importante usar una benzodiazepina.
El único, no riesgo, sino complicación de las benzodiazepinas, que si el niño nace dentro de la hora de administrado un Valium, por decir un nombre comercial, podría estar con un cierto grado de depresión a todos sus estímulos. Pero si yo veo que es una paciente que con un Valium puedo mejorar la uteroinhibición, yo creo que no debo dudar en hacerlo, salvo, como les digo, que vayan a hacer. Si está con 6 centímetros, no le voy a hacer una benzodiazepina porque seguramente van a hacer antes de que se metabolice. ¿Y cuál es el algoritmo que se debe seguir en estos pacientes? Es decir, si la paciente no cede con el útero inhibidor, la indometacina, la benzodiazepina o cualquiera la nifedipina, lo que yo tengo que hacer es internar a la paciente y utilizar uteroinhibidores ya del tipo de los betamiméticos. Los betamiméticos son los que en la actualidad se utilizan. Lo ideal sería utilizar el atosiban, que sería el uteroinhibidor por excelencia que tiene la mejor acción. Pero como es caro y no está en todos los hospitales, todavía en el subdesarrollo se sigue usando los betamiméticos, entre los cuales se considera el clorhidrato de isosuprina, que es el Duvadilan, que viene en ampollas de 1 mililitro, colocando 10 ampollas en 500, en algunos otros ponen 5 ampollas en 250, en un goteo de 15 a 20 gotas. Produce taquicardia fetal, taquicardia materna. Acuérdense que son betamiméticos. También se suele utilizar el ritodrine, que es un betamimético que tiene muy buena acción y menos efectos secundarios. Y también se suele utilizar lo que era el efortil, que es un alfa bloqueante en vez de un betamimético. Y eso se usaba 10 ampollas de efortil en 190 centímetros cúbicos de solución fisiológica. 10 ampollas de efortil, que son 10 mililitros en 190, lo cual haría una solución de 200. Cuidado, porque por ahí hay vieja costumbre de poner 10 ampollas de Duvadilan y 2 ampollas de efortil, como para compensar, no sirve para nada. La acción del efortil se la daba como para que la presión no le baje tanto a la paciente por acción del betamimético, pero en realidad es buen útero inhibidor porque actúa a nivel alfa, pero en la dosis adecuada, y no sube la presión como uno cree. Lo mismo pasa con la nifedipina, no baja la presión como uno creía que se bajaba la presión por dar la nifedipina. Bueno, perfecto. Maestro, ahí, bueno, ahí ha dejado claro algo que siempre le preguntamos y que tienen que tener claro los alumnos, que es las dosis, ¿no? Ya dijo la de la isoxuprina, 10 ampollas en 500 centímetros cúbicos. Ya le dijimos también de la indometacina, cómo debe colocarse, digamos, por vía rectal, eso, 3 dosis, 1 por noche, y faltaría de la tosiban. Recuérdele bien lo de la tosiban. Bueno, el atosiban viene, son 3 frascos, de los cuales se hace uno de dosis de ataque, uno de dosis de mantenimiento en forma inmediata y uno de dosis de mantenimiento durante las 24 horas. Esa sería la aplicación del atosiban. Y lo otro que me faltaba era el ritodrine, que son 2 ampollas de ritodrine de 5 mililitros en 500 centímetros cúbicos. Por supuesto, la betametasona como madurador pulmonar, que son 12 miligramos por día durante 48 horas. Recuerden bien cuál es el producto que utilizan, porque está la betametasona como retard, es decir, uno de ellos es el corticosteroid retard y el otro el celestone crono 12. Bueno, vienen de 1 y de 2 mililitros. Los que tienen 1 mililitro tienen 3 miligramos de betametasona fosfato
y 3 miligramos de betametasona acetato. En cambio, los que vienen de 2 mililitros tienen 6 miligramos de cada uno. Entonces, ustedes tienen que saber cuál es el producto que eligen, porque cuando le dicen a la enfermera hacerle la maduración pulmonar, le tienen que decir cuál utilizan. Si es de 1 mililitro, van a tener 3 de fosfato y 3 de acetato, le van a hacer uno en cada nalga, le van a estar haciendo 6 y 6, 12 miligramos. Si en cambio usan el de 2 mililitros, usan una sola ampolla, porque en ese tienen los 6 miligramos de fosfato y los 6 miligramos de acetato. Y existe otro producto que es la betametasona B1, B12, que son unas ampollas rojas, no sé si todavía vienen, de Rujocefa, en donde son de 4 miligramos cada ampolla y solamente es fosfato, no es acetato. El acetato es de depósito, por eso se utiliza de esa forma. Sí, hay que dejarle en claro que la Tosiban sería el ideal, digamos, que se usaría de primera línea. Pero bueno, como es caro y como por ahí a lo mejor no se consigue mucho, por eso en la mayoría de los servicios se la deja para determinados casos de alto riesgo, pacientes de alto riesgo. Porque acá veo que hay uno que dice en caso de que la paciente sea diabética se usa la Tosiban. Sí, seguro, pero no necesariamente porque sea diabética, sino justamente porque se lo deja específicamente para los embarazos de alto riesgo. Seguro. Y en ese caso, la diabetes, cuando veamos después diabetes gestacional, bueno, vamos a ver que hay ciertos inconvenientes de usar los betamiméticos específicamente. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Doble, una cosita, dígales del sulfato de magnesio, también de la neuroprofilaxis. Bueno, el sulfato de magnesio es una droga que fue específicamente o se usa específicamente para los estados hipertensivos con riesgo de preeclampsia. Es decir, es un elemento es la droga de primera línea para la preeclampsia. También se vio que la acción del sulfato de magnesio tiene acción uteroinhibidora. No es de primera línea, pero sí tiene acción uteroinhibidora. Entonces, en algunas pacientes que no se tiene betamimético, los betamiméticos producen los efectos secundarios como taquicardia materna, aumento de la frecuencia respiratoria, puede utilizarse el sulfato de magnesio como uteroinhibidor. No tiene tanto efecto como uteroinhibidor, hoy se lo utiliza también concomitante a otros uteroinhibidores, no para que coadyuve solamente la acción uteroinhibidora, sino que en todas las pacientes que tienen riesgo de tener partos prematuros, el sulfato de magnesio actúa como neuroprotector cerebral fetal. Es decir, se ha comprobado que los recién nacidos pretérmino tienen la habilidad a nivel de su sistema nervioso central. Y el sulfato de magnesio produciría una protección a nivel neurológico, lo cual sería un elemento a colocar en todas las pacientes que tienen riesgo de tener partos prematuros, ajeno a que tengan otro útero inhibidor para frenar la dinámica uterina. No sé si más o menos me expliqué, Valeria, si era eso lo que querías que yo dijera. Sí, Doc, eso como para que ellos lo sepan. Perfecto. Bien, Gracias. No quiero hacerles perder más tiempo. Acá les preparé un caso clínico que busqué ayer, fíjense en que es nuevito, 2020, es un caso clínico de restricción del crecimiento uterino. Ayer cuando Valeria explicaba sobre las causas, existían muchas causas de restricción del crecimiento. Bueno, acá hay un trabajo muy lindo que yo encontré, es una restricción del crecimiento intrauterino probablemente asociado al uso de metoprolol. Y el metoprolol es un beta-mimético. Esto es un beta-bloqueante, perdón. Y esto se utiliza mucho en pacientes con cardiopatía. No se olviden que más de una vez vamos a tener pacientes que tienen patología de base como cardiopatía. En este caso, esta paciente que tenía una cardiopatía, se fue medicada, se hizo un trabajo a donde se le administró esta droga para su cardiopatía, pero al poco de andar mejoró su cardiopatía, pero notaron que la altura uterina se había visto restringida en su crecimiento, el peso fetal
había disminuido, entonces se consideró que había alguna noxa que lo estaba provocando. Suspendieron la medicación, es decir, el metoprolol para la patología cardiovascular, y se recuperó enormemente el crecimiento de ese feto, volvió a tener su compensación. No sé cómo quieren que se los baje esto, Robert. No, mándemelo a mí en Word, veo eso. Sí. Mándemelo al Word y yo después se lo paso a Roxana para que se lo pase a los alumnos. Perfecto, así tienen para estudiar y para leer un poquitito. Así, de esa forma, hemos dado un repaso rápido a los 3 temas que considerábamos oportuno de presentarlos. Así que, bueno, si dejamos unos 10 minutos para preguntas, va a ser un gusto poder responderlas. A ver si tienen alguna pregunta. Para ver. Parece que no. No sé si quiere hablar alguien, abre el micrófono para más rápido. Voy a estar un poco celoso. Dosis de sulfato de magnesio. Ayer Valeria tuvo ¿cuántos? ¿240? 220 y pico. No puede ser, que yo he tenido 202. Se ve que voy a tener que preparar mejor. Sí. Dosis de la Tosiban y dosis de sulfato de magnesio. Bueno, la dosis de sulfato de magnesio se hace de la misma forma que para los cuadros hipertensivos. 2 ampollas de 5 mililitros en 500 centímetros cúbicos de solución fisiológica. Y el atosiban, como dije, tiene un frasco para dosis de ataque y un frasco para dosis de mantenimiento. Frasco A y B. Bien, ya están respondidas esas. Así que bueno, no sé si hay más preguntas. ¿Qué otra duda les ha quedado? Parece que no. A ver, ninguna dice, ninguna. A ver, otro. No, parece que no. Bueno, parece ser que por las dudas algunos no hayan estado ayer, contarles un poco cómo es la evolución de a partir de ahora, pues teóricamente ya no nos vamos a ver más. Sí, bueno, a partir del lunes, bueno, hay 2 semanas de vacaciones, así que según resolución del Departamento de Salud, así que bueno, volveríamos la semana del 20, si Dios quiere allí ya le vamos a estar informando a través de Roxana y de los ayudantes alumnos, el hecho de cómo vamos seguramente a tener ese examen que habíamos dicho de la primera instancia, que sería la parte fisiológica. Y ya le diremos el formato y todo lo demás. Eso, despreocúpense que le vamos a dar la información, los días, pero bueno, yo diga, por ahí dicen, bueno, ¿cuándo va a ser el día? Ya saben, cuando volvamos de nuevo, así que para que vayan estudiando bien para ese examen. Voy a mostrarle, a ver si me entra esto, que era la pregunta que querían, de compartir la pantalla, a ver si se ve ahí. ¿Están viendo ahí la Tosiban? Sí. Bien, ahí tienen el Tractocile o Atosiban de Ferrin con las 2 ampollas, la dosis de ataque y la dosis de mantenimiento. ¿Lo tienen todos? Sí, profe. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, como ustedes ven, la idea de esta clase es poder acercarles el máximo de conocimientos posible. Seguramente tendremos errores, como les dije, pero la intención de ayudarlos y de que ustedes tengan una guía para poder estudiar. Miren que en ese sentido la cátedra tiene un concepto de equidad. Y equidad significa que todos debemos tratar de poner nuestro granito de arena. Y nosotros hacemos todo este esfuerzo, no nos cuesta nada porque lo hacemos con mucho gusto para que ustedes tengan el máximo posible de información. Ahora,
no se olviden que le vamos a exigir la respuesta de ustedes en la misma medida. Eso es equidad. Es decir, si yo te entrego, quiero que vos me devuelvas. No por conveniencia, sino en función del reconocimiento, en función del agradecimiento, en función de esa actitud que es, no puedo yo no hacer algo viendo cómo otras personas se preocupan por mí. Entonces, es lo único que le estamos pidiendo. Yo espero que en estas vacaciones, aquellos que todavía no recapacitaron o no entendieron cuál es el mensaje que tiene la cátedra, se pongan la pila y se den cuenta de que la única forma de crecer es haciendo sacrificios cada uno de ustedes. Busquen la mejor forma, el mejor momento, el mejor día. Sé que estamos viviendo momentos difíciles, pero no, por favor, no dejen que la situación social actúe o cambie su proyecto de vida, porque realmente el día de mañana se van a arrepentir. Vamos a repasar porque veo que hay algunos que están pidiendo algunas clases, no sé si habrá algunas clases que faltan, repasaré. No, sí, son las clases ya se las van a subir, e incluso todas estas clases grabadas también, ya se les va a subir el canal, así que se despreocupen de eso. Perfecto. Bueno, de mi parte, agradecerles nuevamente, que tengan felices vacaciones, y entonces, ¿cuándo nos estaríamos volviendo a ver? Y la semana del 20 ya le vamos a estar diciendo con tiempo cuándo sería toda la fecha y las clases, el nuevo, digamos, horario de las clases para ese entonces. Y ya tendríamos ahí el examen o la valoración. Sí, la evaluación, sí, exactamente. Bueno, muchísimas gracias a todos. Chao. Gracias a todos, que pasen bien y que pasen felices vacaciones. Hasta luego, felices vacaciones. Muchísimas gracias, doctores. Chao, profe. Chao. Chao, chao, muchas gracias. Chao. Chao, nos vemos, de nada. Profe. Sí. Le hago una consulta. Sí. En el caso de la maduración pulmonar, yo he leído que hay un refuerzo, que se hace un refuerzo. No, los refuerzos solamente se hacen cuando ha pasado mucho tiempo entre la dosis que se hizo y si la paciente vuelve a hacer una amenaza de parto pretérmino. Es decir, si hizo su primera amenaza de parto a las 26 semanas, 28, y luego a las 33 o a las 34 vuelve a hacerlo, ahí puedes hacer un refuerzo. Pero en general se sabe que con una sola dosis está cubierta la cantidad de estímulo para que el neumocito tipo 2 forme la cantidad suficiente de surfactante pulmonar. Eso que se fije porque eso está en la clase grabada, que lo vea bien el alumno, eso porque está bien explicado ese tema. Bien. Bien. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, perfecto, entonces. Muchas gracias a todos. La pasen bien. Gracias, Roberto. Gracias, maestro. Gracias, Valeria, por estar. Y bueno, estamos en contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, profe. Bueno, nos vemos. Felices vacaciones a todos. Bueno, chao, Valeria. Nos vemos.